Como para empezar, en realidad, y brevemente, repasar un poco cuáles son las funciones del riñón, que son básicamente mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo, eliminación de productos de desecho metabólico, síntesis de eritropoyetina, renina, conversión de vitamina D y mantener un equilibrio ácido-base. Y todo eso se logra cuando hay una adecuada perfusión renal, integridad anatómica y una vía urinaria permeable. El recién nacido, que es algo que por ahí, esto sí es nuevo y que fui agregando algunas cositas, en los últimos años ha resurgido un poco todo lo que es el recién nacido. Antes era como todo más similar a la pediatría y se ha ido viendo de que no es así. De hecho, si vieron y si no lo pueden buscar, hay un consenso de injuria renal aguda en neonatos, que es de la Sociedad Argentina de Pediatría, que salió creo que fue el año pasado o el anterior. Y en realidad es porque el recién nacido tiene muchas consideraciones particulares que lo hacen especial en toda su patología en sí y en lo que es injuria renal aguda más aún. En principio, recordar un poco que la nefrogénesis comienza durante el embarazo entre la semana, o sea, arranca a la semana 5 y finaliza a la semana 36, por lo cual todos los prematuros que nacen previamente tienen ya menor masa nefronal en su cuerpo. La nefrogénesis continúa cuando el paciente nace, pero no es el lugar óptimo para el desarrollo, por lo cual nunca va a ser de la misma manera que si estuviera, digamos, que el embarazo hubiera sido su curso. Los recién nacidos de bajo peso presentan además menor masa nefronal y hay muchas causas por las cuales los riñones de los recién nacidos son más susceptibles a la hipoperfusión. El filtrado glomerular es menor en todos los pacientes. Yo ahí les puse una tablita que no sé si llegan a verla bien, pero bueno, si no después de cerca la pueden ver. Eso es del consenso de la SAP, que tienen en función de las semanas de edad gestacional el filtrado. Si un paciente, por ejemplo, que nace de 27 semanas de edad gestacional, en las primeras 72 horas de vida tiene un filtrado de alrededor de 13, que es lo normal. Después se va como acomodando con el paso de las semanas y recién a las 2 semanas de vida tiene un filtrado de 16. Así con los distintos pacientes, ¿no? Y un bebé que nace de término tiene un filtrado al momento del nacimiento de 26, ¿sí? Llegando a 54 recién a las 2 semanas de vida, ¿sí? Es como que lo que tienen es básicamente a nivel de la nefrona, el glomérulo tiene menor superficie, ¿sí? Para la filtración y hace que el filtrado sea menor, ¿sí? Todas estas características hacen que el recién nacido sea muy particular para todo, para todas las patologías, como les decía, y para esta más aún. Eh, y son consideraciones que hay que tener en cuenta. Después hay muchas variaciones, pero que eso da para otra charla, porque si yo me metía en esto no salía más, de todo, o sea, desde lo que es la diuresis, del volumen de diuresis que tienen, que nacen más o menos con un ritmo diurético, un recién nacido tiene de 3, 4 mililitros kilora, es lo normal, ¿sí? Menos que eso ya es problemático o preocupante, digamos. Tienen mayor eliminación de sodio por orina, por lo cual manejan sodios más bajos. Bueno, así hay un montón de cosas muy interesantes, pero que bueno, es como todo un capítulo aparte. Pero estos serían como grandes consideraciones, digamos, en lo que respecta al recién nacido, un poco también porque después, cuando vemos un poco de las causas de injuria renal aguda, hay algo aparte de los recién nacidos. La injuria renal aguda constituye un factor de riesgo independiente de morbimortalidad, con una mayor susceptibilidad, como les decía, en los recién nacidos prematuros, por lo que estábamos charlando. Bueno, en cuanto a lo que es la definición de injuria renal aguda, se le define como un síndrome que está caracterizado por un rápido deterioro de la función renal en horas o días, con acúmulo de urea y otros productos de desecho nitrogenado, con una incapacidad para mantener una correcta homeostasis hidroelectrolítica. ¿Sí? Hay disminución del filtrado glomerular y desregulación de todo lo que son líquidos y electrolitos. Una característica que tiene la injuria renal aguda, que siempre Coveñas lo pregunta cuando van a la sala, a diferencia de la crónica, que es que el agudo es reversible, ¿sí? Es potencialmente reversible en todos los casos. Después lo que pase en cómo uno lo maneja y en cómo evoluciona el paciente es diferente. Pero inicialmente es potencialmente reversible, que es una de las cosas más importantes. Antes se les decía insuficiencia renal aguda, y esto es una de las cosas en las cuales cuando uno se pone a leer y a buscar sobre este tema, ha cambiado mucho en el último tiempo, ¿sí? Básicamente porque lo que se trata y lo que se trabaja y en lo que se sigue trabajando es en considerar
en evitar, digamos, lo que es la insuficiencia, que es como la falta de función. Cuando uno llega a lo que es insuficiencia, ya hay falta de función. Entonces, lo que se apunta en todo esto, ¿no? Y se trabaja mucho, es que sea un continuo, o sea, que es una patología, que es un síndrome y que, como les decía, es potencialmente reversible, por lo cual uno tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que revierta y para que no haya una falta de funcionamiento general. Es una cuestión semántica y nada más, pero van a ver que se ha sacado de todos los artículos y de todos los últimos años, no se nombra más la palabra insuficiencia. No es insuficiencia, sino es o injuria o daño o lesión. Es depende de dónde lo lean, lo que se utilice, pero hay mucho de esto en realidad, ¿sí? Pero siempre como para que uno esté siempre pensando en cómo hacer para evitar el fallo del riñón. Y ya pasamos al otro tema que es lo crónico, ¿no? Bueno, con respecto a la incidencia, obviamente en Argentina no tenemos datos argentinos en cuanto a esto. Sí se sabe, y a nivel mundial, es que 1 de cada 3 niños hospitalizados tiene una injuria renal aguda. En promedio hay distintos tipos de trabajos hechos, hay dos grandes en el último tiempo, que son como de terapias de distintos países y oscilan en alrededor de un 20% la incidencia promedio en pediatría, ¿no? Después va a variar, como ustedes ven ahí abajo, en función de la patología. Si hay pacientes que tienen mayor riesgo. Los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, por ejemplo, son uno de los pacientes que tienen mayor incidencia de injuria renal aguda, pacientes internados en terapia intensiva, bueno, los neonatos, como recién charlábamos, los trasplantados de médula ósea, otros. Va a variar mucho en función de la patología, pero en pediatría es un promedio más o menos del 20%. Y se sabe que los pacientes que padecen una insuficiencia renal aguda, una injuria renal aguda, perdón, en la internación tienen de 7 a 8 veces mayor mortalidad que un paciente que no lo tiene, y se oscila la mortalidad de estos pacientes alrededor del 11%. Y como muchas patologías, la incidencia en países desarrollados, en menos desarrollados como nosotros, es mayor, digamos. Es altamente frecuente, acá se ve mucho, y ustedes van a ir viendo de todas las patologías que que vamos a ir nombrando en la clase, o sea, de los pacientes que tienen más riesgo, que son todos los pacientes que vemos básicamente a diario en el hospital, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta? Bueno, por un lado, a corto plazo se sabe que incrementan mucho lo que es la morbimortalidad de los pacientes internados. En los pacientes que tienen la injuria renal sin terapia de reemplazo, que no requieren una terapia de reemplazo renal, ya de por sí se prolonga la internación y la hospitalización, ¿no? Y en los pacientes que requieren o que llegan a requerir diálisis, la mortalidad oscila, también varía en los distintos trabajos, pero puede oscilar entre un 30 a un 70%. Y a largo plazo, lo cual no es menor, incrementa mucho el riesgo de enfermedad renal crónica porque muchos de los pacientes no vuelven a un funcionamiento normal del riñón, incrementan el riesgo de hipertensión arterial. Por eso es importante, una vez que el paciente se va de alta, el control. ¿Sí? No es necesario que todo el mundo vaya a nefrología, pero un paciente, o sea, todos los que seguimos pacientes y que sepamos que hayan tenido en algún momento este antecedente, de tener el reflejo de controlarlo a largo plazo. Bueno, la idea un poco es hablar un poco de lo que es sospecha e identificación, de los factores de riesgo, algo de clínica y métodos complementarios, que la verdad que eso creo que es más o menos lo que ya manejan, un poco de prevención y algo de tratamiento. Bueno, con respecto a las clasificaciones, hace por lo menos 20 años que se trabaja en intentar estandarizar las definiciones, ¿sí? En poder establecer una clínica, determinar cuáles son los datos de laboratorios precoces y optimizar el manejo de todos estos pacientes. Más o menos en el 2004, en realidad, fue cuando se empezaron a reunir a nivel mundial distintos grupos y intentar organizar un poco y ordenar un poco todo esto, porque había como muchos criterios, muchas definiciones, mucho todo por separado. Y ahí en el 2004 fue cuando se establece la primera clasificación, que es la clasificación Rifle, ¿sí? Que la han escuchado por ahí o por ahí, ya tanto no se estudia, pero bueno, la han leído en algún momento, y se adecuó para pediatría, ¿sí? La Rifle pediátrica, que esa creo que las puse, sí, las puse en realidad, pero nada, la verdad es que esto ya no se usa, pero para que por lo menos tengamos alguna referencia en todas más o menos usa lo mismo, ¿no? Que es la creatinina y la diuresis, eso en todas las clasificaciones, y ahora lo vamos a ver. Las rifle pediátricas se usaban en algún momento, evaluaba, bueno, el descenso en función del filtrado glomerular, cómo iba descendiendo progresivamente, y era por el acrónimo de las siglas en inglés, de riesgo, pérdida, fallo,
o riesgo, injuria, fallo, pérdida y lo que es la insuficiencia renal terminal, que era el estadio mayor, ¿no? Estas se usaban, generalmente se consideraba en un paciente internado dentro de la primera semana la evolución y se clasificaban con las RIF. Que eso después se dejó de usar, en el 2007 se establecieron estas, que valoraba la creatinina y la diuresis dentro de las primeras 48 horas de internación. Y finalmente, y uniendo estas dos clasificaciones y con el paso del tiempo y la evolución de los pacientes, se establecieron las CADIGO, que son las últimas, son las del 2012, y que son las que se están utilizando actualmente, ¿sí? Son viejas, porque si ustedes se ponen a pensar, ya tienen varios años, pero lo cierto es que no han salido nuevas clasificaciones. De hecho, cuando uno entra a la página de Cadigo para buscar, lo que hay ahora es todo un documento muy largo de muchas, muchas, muchas preguntas en relación a injuria renal aguda, pero que son trabajos que se está trabajando ahora. O sea, se trabajan por grupos y resuelven preguntas, contestan preguntas. Así que próximamente yo creo que las Cadigo de injuria renal aguda se van a actualizar, pero todavía no hay nada. Así que por el momento y hasta ahora todas las clasificaciones se basan en estas, ¿sí? Con un criterio de todos, ya se define en ese estadio, basándose, como les decía, también en creatinina y diuresis, ¿sí? El estadio 1, 2 y 3 y la diuresis. Apuntan mucho a la diuresis, porque la diuresis la verdad que es algo que por ahí no es de rutina controlarlo y balancear, por ahí en nuestra sala es como más de rutina, pero por ahí en otras salas no. Y se ha creído, de hecho, mucho y se habla mucho de que muchas veces, a veces lo primero que se altera es la diuresis antes de tener una creatinina alterada. Ahora vamos a ver lo de la creatinina, que la creatinina si bien es un muy mal marcador de función renal, que es lo único que tenemos, y es una proteína que se altera mucho ante ciertas situaciones, por ejemplo, pacientes desnutridos, es muy mal marcador, entonces solemos tener pacientes desnutridos, no nos serviría. Se altera mucho en función de la dieta, en función de muchas cosas. Por eso se apunta mucho a la diuresis, porque se cree que la diuresis podría ser más incipiente. Pero bueno, o sea, en realidad básicamente las clasificaciones están para mirarlas y no es que acordárselas de memoria, pero sí siempre tener el reflejo de cuantificar diuresis y es muy importante. Estas son las nuevas que se hicieron en el 2013, después de que salieron las CADIGO y salieron las CADIGO pediátricas. Hubo un grupo de pediatras, neonatólogos y terapistas que se reunieron y reformularon, digamos, o analizaron la clasificación para usarla en neonatología. La clasificación es la misma, lo único que hacen es agregar un estadio, que es el estadio 0, considerando en realidad, y como yo les decía, que todos los pacientes que están en neonatología, ya por el hecho de estar internados en neonatología, sea la causa que sea, tienen un riesgo, sobre todo los prematuros, de tener una injuria renal aguda. Pero si ustedes ven, el estadio 0 no tiene cambios, es una creatinina basal normal o un aumento menos de 0,3, que se considera un aumento insignificante, digamos, normal, o una diuresis mayor a 1 mililitro kilo hora, que se consideraría normal, ¿sí? Pero son pacientes como de mayor riesgo, entonces le agregaron ese estadio, diferente a los otros que en pediatría no se usa el estadio 0. Pero es lo mismo, es la creatinina y el flujo urinario. Siempre la creatinina en neonatología se considera después de las 48 horas, ¿sí? Porque antes de las 48 horas puede tener una implicancia con la creatinina materna, después de las 48 horas de nacido, puede tener relación directa con la creatinina materna. Entonces, siempre para estadificar los códigos es más de 48 horas, bueno, y la diuresis, ¿no? Y acá es lo mismo, es uno de los dos, digamos, no es necesario tener los dos. Con una alteración ya se estadifica. Bueno, esto es un poquito lo que les contaba, digamos, que siempre, digamos, todas las clasificaciones desde el 2004 hasta ahora que se han ido estableciendo utilizan la creatinina y utilizan la diuresis. La diuresis es un indicador clínico, es el principal indicador clínico que se utiliza para el diagnóstico de injuria renal aguda. Muchas veces hay pocos registros en pacientes hospitalizados. Hay algunos que suelen tener oliguria, pero que si que creen que un tercio solamente tienen oliguria, pueden tener diuresis conservada. Y el grado de oliguria está fuertemente asociado con peores resultados en los niños con injuria renal aguda, ¿sí? Y la creatinina es el principal indicador analítico, como yo les decía, ¿sí? Pero depende de muchas cosas. Depende de la edad, del género, de la masa muscular, de la hidratación del paciente, de la nutrición de ese paciente. Es tardía, es decir, que una vez que el daño a nivel renal empieza, sea la causa que sea, recién a las 24 o 48 horas va a haber un incremento de la creatinina. Y aumenta la creatinina, se empieza a modificar cuando hay un 50% de la masa renal funcionante, ¿sí? Y además no refleja daño tubular. Hay patologías que producen daño tubular y no lo reflejan en la creatinina. Por lo cual no es un buen indicador, se sabe, pero es lo único que hay.
¿sí? La cistatina C, que es la que se está intentando empezar a utilizar para reemplazar la creatinina, que es otra proteína que no tiene secreción tubular, que no se altera por todas estas situaciones. Hay países donde se está usando, en España se usa muchísimo más la cistatina C, se está probando mucho en neonatos, que también, pero nosotros acá no tenemos disponibilidad de cistatina C, así que por el momento seguimos basándonos en la creatinina. ¿Sí? Siempre la creatinina, o sea, siempre es importante, digamos, cuando uno interna a un paciente para poder establecer la clasificación de injuria renal aguda, que uno dice aumenta la creatinina, empeora la creatinina, siempre es respecto a una creatinina previa que el paciente tenga, se dice en la misma internación, ¿sí? Y si no es así, es con las tablas de creatinina por edad, porque también varían mucho con la edad, considerarla como normal. ¿Sí? Si no tenemos una creatinina previa, es bueno, considerar que el paciente tenía una creatinina normal. Después, bueno, se verá. Pero bueno, seguimos utilizando esto y la diuresis siempre. Bueno, como les decía, y a raíz de lo que venimos charlando un poquito, siempre lo más importante en esto es el diagnóstico precoz, ¿sí? En diagnosticarlo si es que el paciente ya tiene el fallo renal agudo o en sospecharlo, ¿sí? En los pacientes detectar pacientes con alto riesgo de fallo renal agudo. Y en esto también es lo que se ha ido trabajando y se ha ido buscando, y esto es alguna de las cosas que por ahí han surgido en el último tiempo, ¿sí? En los últimos años, por esto antes no existía. Este es uno que es el índice de angina renal. Este índice está elaborado para pediatría, hay uno para neo que ahora se los voy a mostrar, y en realidad los dos apuntan más o menos a lo mismo, a identificar desde el momento del ingreso en una internación a los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar un daño renal agudo. ¿Sí? El índice de angina renal remeda un poco a lo que es la angina cardíaca, ¿sí? Previo a un infarto de miocardio, por eso es el nombre que se le pone. Y en función de estos parámetros se clasifica, ¿sí? A los pacientes, se puntúan, y en función se dice que cuando hay menos de 8 puntos es un puntaje bueno, de buen pronóstico, o pacientes que se supone que si hacen algún daño va a ser reversible. Y si hacen más, o sea, si contabilizamos más de 8 puntos, el fallo renal al tercer día está como, se sabe que lo van a tener y que el pronóstico va a ser peor, ¿sí? Tienen un valor predictivo, estas sí se han probado en pediatría y se están como intentando promover utilizarlas, un valor predictivo mayor que la clasificación CADIGO en todos sus estadios, sobre todo en el estadio 1 de CADIGO. Como ven, o sea, un poco lo que evalúan es si el paciente ingresa en la terapia o no, si es un trasplantado renal o de médula ósea, lo cual aumenta mucho el riesgo, y pacientes intubados con requerimiento de inotrópicos. Y después en función del clearance, ¿sí? Alteración del clearance de creatinina, descensos, digamos, y la sobrecarga de volumen, que eso es algo re importante, sobre todo en los pacientes en terapia, ¿sí? Aumenta muchísimo el riesgo. Y después, este se validó para pediatría y no para neo. Para los neos se validó este, que es otro, que es el STARS, que o sea, se intenta implementarlo en las primeras 12 horas del ingreso a la terapia, ¿sí? Neonatal. Este tiene un puntaje, nada, totalmente distinto y lo mismo, con una puntuación mayor o igual al 31.5, indica una gran probabilidad de injuria renal aguda en la primera semana, ¿sí? Durante la internación. Y van a ver que evalúa un poco todo, la edad de gestación, la necesidad de ventilación en la sala de partos, la sepsis, enfermedad cardíaca, el flujo de orina, uso de nefrotóxicos, furosemida y inotrópicos. Todas cosas que incrementan el riesgo eh, y que puntuarían a los pacientes. Hay algunas cosas como, por ejemplo, bueno, miren, creatinina más de 0,98 que le da un puntaje de 20, o sea, es un montón. Estas están validadas en NEO y se están utilizando en teoría bastante. Y después, por otro lado, digamos, por ahí uno no tiene a mano el índice de angina renal, no te acordás qué puntaje le da, qué puntaje no le da, pero lo importante igualmente es identificar al paciente o saber que por tal motivo este paciente tiene riesgo, entonces empecé a tener el reflejo de pedirle una función renal, un estado ácido base, los pacientes con más susceptibilidad y que van a ver que son un montón y que son muchos de los que vemos acá, si no son la mayoría, ¿no? Enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, antecedentes, bueno, en el momento pacientes oligúricos, hipovolémicos, hipotensos, con diarrea, síndrome nefrítico, bueno, sepsis, los neonatales, los mismos que estuvimos diciendo, ¿sí? Pacientes con requerimientos de fármacos tipo AINES, los diuréticos aminoglucósidos son recontra nefrotóxicos, los contrastes iodados, las quimioterapias, terrible. Los quemados, muchísimo. Ahora no hay tantos quemados en el hospital, en mi época había más, pero tienen todos, son pacientes con mucho riesgo, ¿sí? Nada, tener como el reflejo de decir, nada, una urea de creatinina, aunque sea basal, y después se ve cómo se pasa, pero siempre hay que tenerlo el reflejo de pensar.
Bueno, y lo otro, apuntando un poco a esto, al diagnóstico precoz y a la sospecha precoz, son los biomarcadores. Los biomarcadores, dentro de los cuales uno es la cistatina C que les comentaba recién. Estos son otros que se están también como intentando implementar. Acá en el hospital no los hacen, ya hemos preguntado un montón de veces porque se están validando mucho. El N-gal, que es la lipocalina asociada y gelatinasa asociada a neutrófilos, bueno, no importa. Estos todos son urinarios, ¿sí? Se hacen en orina, se buscan en orina y empiezan a eliminarse, algunos con consideraciones más puntuales, pero básicamente se eliminan por el riñón cuando hay una lesión tubular. O sea, cuando el riñón por algún motivo está sufriendo y hay un daño renal, el túbulo secreta estas proteínas a la orina, entonces la detección precoz de estos permitirían detectar el daño renal agudo de manera precoz. ¿Sí? Como decíamos hoy, la creatinina no se eleva hasta que no hay un daño de un 50% a nivel renal, entonces por ahí esto es lo que va a permitir en pacientes de alto riesgo es detectar el daño renal de manera precoz y poder trabajar tempranamente con eso. Incluso se están usando en neonatos. No, no están haciendo, no. La cistatina C tampoco. No, en algún momento lo hemos pedido en algún momento para pacientes mielo. Tenemos algunos pacientes mielo, incluso crónicos nuestros, que son muy complejos en cuanto a la creatinina, porque la creatinina no es real. De hecho, a veces vos le haces una creatinina, tiene 0,7 y cuando le haces un clearance real de 24 horas, tienen un clearance de 20, por ejemplo. Y hemos pedido, y se ha pedido a ver si no se podía hacer para pacientes puntuales, pero no. No, no, por ahora no. El Enegal se está usando mucho en neo también, lo han validado para los neo por la misma razón, ¿sí? Pero bueno, esto es como cuando uno lee, te ponen que es prometedor, que cuando se puede hacer y qué sé yo, pero no sería el momento ahora. Sí. Sí, en España cuando lees las guías españolas los nombran también, igual mismo, o sea, en las guías españolas no es que lo usan de rutina, ponen lo mismo, que es prometedor y qué sé yo, pero bueno, quizá tengan más disponibilidad y accesibilidad que nosotros. De hecho, para cistatina C, por ejemplo, creo que fue una guía española que lo vi, o no sé qué era que leí un artículo, y tienen toda una tabla de cistatina C con valores según la edad, bueno, como que lo están implementando más. Pero bueno, nosotros todavía estamos un poco alejados de eso. Bueno, en relación a lo que es etiología y fisiopatología, esto básicamente en realidad uno lo divide así de una manera práctica para poder estudiarlo y charlarlo. Después en la práctica a veces no es tan así. Pero bueno, las causas son múltiples, son variadas y pueden ser agrupadas en 4 procesos patológicos, ¿sí? En los cuales se produciría el fallo renal agudo. La hipoperfusión renal, la obstrucción vascular arterial o venosa, la injuria parenquimatosa y la obstrucción de la vía urinaria. Y esto, digamos, determinaría 3 grandes grupos de pacientes con injuria renal aguda, que serían pacientes con injuria renal aguda de tipo prerrenal, la renal intrínseca o la posrenal. En la prerrenal básicamente lo que hay es una disminución del volumen de sangre circulante a nivel arterial que conduce a una inadecuada perfusión renal con disminución del filtrado y el flujo urinario. No hay una lesión renal propiamente dicha. Si el parénquima renal está funcionante y está bien, lo que hay es una alteración en el flujo que llega al riñón. Es un proceso sumamente transitorio si se lo trata adecuadamente. ¿Sí? Esta es muy frecuente en pediatría. Las pérdidas gastrointestinales, la deshidratación es una de las causas más importantes de una injuria prerrenal, quemados, bueno, hemorragias, sepsis, otras causas como disminución del gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco, la oclusión a nivel renovascular por estenosis trombosis, lo cual sería más raro, pero bueno, también puede pasar, sería una causa de injuria prerrenal. Todas, digamos, tratadas a tiempo o el paciente hidratado, revascularizado el vaso o con reposición de líquidos, debería evitarse el daño a nivel ya renal cuando sí progresa, digamos, pero si no, son reversibles rápidamente. La injuria renal, hay un daño renal que puede ser consecutivo, como decíamos recién, a una prolongada y severa hipoperfusión, a una injuria nefrotóxica, por ejemplo, o a una enfermedad renal intrínseca. La principal causa de injuria renal es el síndrome urémico hemolítico. Menores de 2 años se dice, pero bueno, se sabe que es a todas las edades. Y acá sí, hay un daño ya a nivel del parénquima, a nivel renal, depende cuál sea la patología, ¿no? Puede ser una necrosis tubular aguda, en los pacientes deshidratados, por ejemplo, o con hipoperfusión, que no se corrige a tiempo la hipoperfusión, avanza, evoluciona y generalmente evoluciona una necrosis tubular aguda, o sea, hay necrosis a nivel tubular por hipoxia, por isquemia. Puede ser, bueno, por drogas, la lisis tumoral puede producir lesión. A nivel intersticial, las nefritis tubulointersticiales, que eso lo vemos mucho por ahí en pacientes lo hemos visto, de hecho hay un trabajo hecho en pacientes que tienen diarrea, vómitos, que están con ibuprofeno,
y hacen un fallo renal, digamos, en el cual pueden tener un poco de hipovolemia y se suma el daño intersticial tubular que producen el ibuprofeno dado en estas circunstancias. Bueno, infecciones, pielonefritis, las glomerulonefritis que también han visto, bueno, el urémico hemolítico también, lesiones vasculares, trombosis venosa. Bueno, está ya para o sea, si bien también como hablamos de agudo y como decíamos hoy es potencialmente reversible, eh, esta reversión es como tarda más días, si no, no es tan rápida como por ahí la prerrenal si se corrige bien. Y la posrenal es una obstrucción del tracto urinario. La anuria obstructiva, la verdad es que en pediatría es rara, la causa que siempre se pone y que es como es la válvula uretra posterior, que podrían visto pacientes alguna vez en nuestra sala, o en neo. Si el paciente tiene los dos riñones, tiene que ser una obstrucción bilateral. Hubo hace muchos años un paciente que tiene una masa gigante que le obstruyó los dos uréteres, e hizo un fallo renal posrenal, o unilateral en un paciente monorrenal. Como les decía, la válvula uretra posterior es, creo que una de las pocas urgencias en neonatología que tenemos los nefrólogos es la válvula uretra posterior. Los varones que nacen con hidronefrosis bilateral es una urgencia en neo, o sea, es la única indicación que tenemos de que cuando el bebé nace, si viene con diagnóstico antenatal de hidronefrosis bilateral, tiene que tener una ecografía hecha inmediatamente porque hay sospecha de válvula, hay que desobstruirlo porque es la única forma de por ahí salvarle los riñones. Y si no, pacientes monorrenos, bueno, causas congénitas, estenosis pieloureteral, estenosis ureterales. Hace poquito tuvimos un paciente, ese capaz que alguno lo vio, un paciente que, hace poquito, hace unos meses, un nene que era un prematuro y que hizo 2 cálculos coraliformes en ambos riñones, hizo una infección urinaria agregada y se obstruyó bilateral, hizo obstrucción bilateral, que requirió diálisis, todo, tuvo en la sala. Pero bueno, son cosas más raras, la verdad que no es normal, no es habitual. Esta sería la posrenal, digamos. Esto es un poquito más de lo mismo, pero bueno, muestra un poco lo que es los porcentajes. En la prerrenal o funcional en pediatría equivale al 85% de las causas de dispuria renal aguda, como decíamos recién, o hipovolemia o disminución del volumen circulante. La renal o intrínseca, más o menos un 11%, por todas las causas que estuvimos charlando. Y la posrenal obstructiva es mucho más rara, sí, menos de un 5%, pero bueno, también se ve y la hemos visto. Esto es un poco de la parte neonatal, ¿sí? Las causas neonatales que también difieren de la pediatría en general. ¿Sí? Hay factores de riesgo prenatales que incrementan, por ejemplo, ser prematuros, de bajo peso, insuficiencias placentarias, roturas prematuras de membrana que aumentan el riesgo de un fallo renal. Y después tenemos en postnatales, por edades, lo dividen un poquito, perinatales, por ejemplo, exposición a fármacos, los IECA, los AINES, asfixia, encefalopatía hipóxico-isquémica. Y bueno, después un poco todo lo otro que decíamos, prematuros, cardiopatías congénitas, cirugías cardíacas, enfermedades del metabolismo, innatas del metabolismo, sepsis, todas causas de dispuria en neonatos. Bueno, las manifestaciones clínicas, en realidad, a ver, no hay una manifestación clínica clara, no es que haya algo que uno diga, esto es patognomónico de este fallo renal. Sí la oliguria, como decíamos hoy, pero hay un 50% más o menos de las CIRA que no tienen oliguria, que tienen diuresis conservada. Y después todas las otras cosas que van a ir apareciendo en manifestaciones clínicas son por consecuencia de las complicaciones que tienen, ¿no? Náuseas y vómitos generalmente es por acúmulo de urea u otros productos nitrogenados, la expansión del extracelular, ¿sí? Lo que puede generar, bueno, además del edema, la hipertensión, que puede generar alteraciones neurológicas, manifestaciones respiratorias, generalmente es por lo mismo, sí, por sobrecarga de líquidos, o sea, no hay algo que sea claro, sí, es clínica como media ambigua. Y en los métodos complementarios lo mismo, sí, vamos a ir encontrando las cositas que se alteran porque el riñón no estaría funcionando. En el estado ácido-base suelen tener acidosis metabólica con anión kappa aumentado, sí, por acúmulo de ácidos internos, la urea y la creatinina elevadas, el fósforo aumentado. En relación a la urea y la creatinina, estaba pensando, no sé si alguno vio, el fin de semana entró una paciente en la sala nuestra el sábado, una nenita de 1 año que viene derivada con diagnóstico urémico hemolítico, que ahora está en terapia. Esa nena entró con una creatinina de 0,7. No, la nenita de 1 año,
porque ahí tenemos dos, una nueva ahora, no, la de ahora nueva no, una que entró plaquetopénica nueva no. No, esta nenita tiene un año, había empezado con un cuadro de diarrea y vómitos de una semana, la mamá nota que orina menos y la lleva, era de San Nicolás, me parece. Ella entra con sobrecarga, entra en edema agudo de pulmón, de hecho, un corazón generoso, 190 de cardíaca, mucha clínica respiratoria, mucha dificultad respiratoria, pero ella entra con una creatinina, creo que era de 0,6, 0,7, con esto que hablábamos de que la creatinina es muy mal marcador y que se eleva con el paso de los días. Con el paso de los días ahora creo que tiene 2 de creatinina. ¿Qué tal? Buen día. Eh, Llegó a tener 2 de creatinina, pero con el paso, la evolución de los días, ¿no? A esa nena me acordé ahora que pasen, queridos. Está en diálisis, sí. Sí, la dializamos el primer día, le pusimos la cánula, igual tenía una creatinina como normal que dijimos que estamos haciendo, pero la nena no orinaba, porque realmente no orinaba, no estaba deshidratada, tenía 120 de sodio. Empezamos la diálisis y empezó 1,1, 1,8, la creatinina fue subiendo y está anúrica ahora. Sí, ahora no está orinando. Bueno, ácido úrico aumentado y el sedimento urinario que también puede orientar un poco, pero que tampoco es muy claro, ¿no? En el prerrenal, como decíamos, por hipovolemia, generalmente es normal o con algún cilindro hialino que mucho no se haría. En la intrínseca sí, o sea, cuando hay una injuria renal aguda, renal propiamente dicha, hay sedimentos patológicos o sedimentos activos, como solemos decirle nosotros, son los cilindros granulosos, los cilindros leucocitarios, eso marca un daño ya a nivel renal, cilindros hemáticos también, y los glóbulos rojos dismórficos, si hay hematuria con dismorfia eritrocitaria, también marca que el daño está a nivel renal. Y en los posrenales también suele ser normal, o sea, la emisión de orina es normal cuando se logra, digamos, la diuresis. Y si hay una infección agregada, puede haber un sedimento patológico, pero bueno, es como más enredado ya. Pero bueno, como ven, todo es nada, es todo complicación de la falta de funcionamiento del riñón, pero no hay nada como claro. El filtrado glomerular es como, se define, digamos, cuando uno calcula el filtrado glomerular, se define como la cantidad de plasma que se depura por minuto en el glomérulo de una determinada sustancia. El que se usa de rutina, como usamos la creatinina, es el clearance de creatinina. Se puede hacer otros clearance de inulina, clearance de otras cosas, pero nosotros solemos usar para evaluar funcionamiento renal el clearance de creatinina con esa fórmula maravillosa que ustedes ven ahí, siempre esa fórmula en realidad es calculada con orina de 24 horas, ¿sí? Que es el clearance verdadero y el clearance que más nos sirve, que es el real, digamos, que no tiene tanta implicancia o tantas variaciones en función de lo que hablábamos hoy, de la masa muscular, de la edad, o sea, uno se junta orina de 24 horas y va a hacer un funcionamiento real calculándolo con la creatinina, ¿no? Y lo otro es la fórmula de Schwartz, que es como una fórmula abreviada, práctica, para hacer en la práctica clínica, y en la guardia y siempre que tenemos una alteración de la creatinina, el filtrado hay que tenerlo, sobre todo para el uso de medicaciones o para adaptar las medicaciones. El Schwartz está validado para mayores de un año con esta acá nueva de los últimos tiempos, que es la 0413. En todos los pacientes mayores de un año se usa esa y después están en los neonatos, o sea, en los menores de un año en realidad, no está validado, es muy difícil y como yo les decía, una de las cosas que estuve buscando mucho es esto, porque no encontraba, o sea, encontré en las guías de la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, el último consenso, habla de clearance, que vieron que yo les puse ahí los clearance y todo, pero cuando busco con qué calculan ese clearance, si no es con orina de 24 horas, lo cual tampoco es muy práctico en un recién nacido, no encontrás, o sea, te dice que las fórmulas abreviadas no están validadas para neonatos. O sea, se sigue utilizando y se usan las constantes, estas, la 0,33 y la 0,45, pero es algo como que está ahí, como que no es claro. En pediátrico sí, vos buscás y está el Schwartz y está validado y todo, pero en neo es como más, pero bueno, es el único recurso que uno tiene es calcular de forma práctica es con el Schwartz, ¿sí? Pero siempre cambiando la constante, si es prematuros o si son de término. Con la constante, claro, no el 0,413, con la constante 0,33 o 0,45, sí. Sí, sí, sí. Sí. Lo último que hay unas últimas guías españolas también de injuria renal aguda en neo, y ahí te aclaran que las fórmulas clásicas no están validadas para neo, pero o sea, y tampoco te ponen con qué lo hacen, se supongo que deben usar igual que nosotros esto, porque no hay otra forma, pero sí, como que lo vuelven a aclarar. Bueno, métodos complementarios, lo mismo, una placa de tórax que nos puede orientar un poco en si hay sobrecarga, para ver el corazón, para ver la sobrecarga, tampoco es óptimo, pero es lo que se utiliza, y la ecografía renal y vesical, que en realidad nos puede orientar a ver, ¿no?
nos orienta en si el paciente tiene una injuria renal aguda, un paciente que por ahí tiene una causa media que no sabemos por qué tiene un fallo renal, los riñones suelen ser grandes, si encontramos riñones chiquititos, a veces encontramos riñones chiquitos que ya sabemos que es un crónico que se reagudizó por alguna causa, nada, si hay una sospecha de obstrucción, obviamente va a haber dilatación, va a haber hidronefrosis, la ecografía la usamos mucho y todo el tiempo y nos orienta mucho. Los contrastes iodados sí es algo que es importantísimo tener como mucha precaución, son altamente nefrotóxicos y en pacientes que tienen riesgo de hacer fallo renal más aún y en pacientes que vienen con un fallo renal puede terminar como de empeorar toda la situación. Es muy importante, si bien se pueden hacer, no es que no se hacen, se usan, si hay que hacer una tomografía hay que usarla, si no hay otro método disponible se usa, pero sí es muy importante la hidratación previa, ¿sí? Siempre se sugiere pasar solución fisiológica previo a la administración del contraste. Y lo otro que se suele utilizar, que en realidad no está como muy armado tampoco, pero que tampoco es muy difícil de administrar, si se tiene es la N-acetilcisteína, que se utiliza bastante como preventivo, tiene como cierto efecto que prevendría el depósito del contraste y el empeoramiento del fallo renal. Si no, no está estipulado, uno busca y no encontrás las guías, no encontrás la dosis, no encontrás cuándo, pero como mal tampoco hace, algunos sugieren por ahí en pacientes de mucho riesgo, que necesitas una tomografía con contraste, sé que se puede utilizar, ¿sí? El jarabe. Y si no, por lo menos es la hidratación y el control estricto de la función renal en los días posteriores. De la N-acetilcisteína. Decís, no. Ah, no, nada, no, de medicaciones y eso nada. La N-acetil es la única que se nombra. Nosotros en un tiempo que la teníamos en la sala y algunos pacientes de terapia, cuando era muy necesario, por ahí se podía dar vía oral, se ponía, pero digamos, no hay evidencia, no hay algo que vos digas, tenés que darle 5 mililitros cada 8, no. Se dice que si se tiene, se puede utilizar, porque, o sea, tampoco es que le haces mal y hay algunos trabajos que han demostrado, pero no hay nada claro, no. No, lo más importante es la hidratación y el control posterior, o sea. Bueno, un poco. Entonces, lo que estuvimos charlando hasta acá, los factores de riesgo que hablamos bastante, la clínica, los métodos complementarios, si uno sospecha o identifica a los pacientes de riesgo, lo más importante, si obviamente no requieren un tratamiento específico por algo puntual, es la prevención. Si detectamos pacientes, es prevenirlo. Lo cual consta básicamente de tratar de evitar por todos los medios los agentes nefrotóxicos, ¿sí? De ser posible. Si no es posible, porque vos decís, bueno, no sé, si el paciente utilizaba enalapril, obviamente hay que suspendérselo, pero si necesita un antibiótico y lo necesita, se va a poner el antibiótico, obviamente ajustando a filtrado glomerular. Hay que asegurarse siempre la volemia, eso es re importante. Si el paciente luce deshidratado, hay que hidratarlo, ¿sí? Eh, Muchas veces pasa que por ahí uno dice, no, espero al laboratorio, lo veo, pero tiene las bocas secas, está desesperado de sed, que no da más. Hay que hidratarlo, se hidrata más despacio, se hidrata 10 por kilo, se hidrata mirándolo, no es que uno lo deja hidratando y se va, pero se hidrata, ¿sí? La hipovolemia empeora muchísimo el daño y un paciente que tiene un fallo renal, por ejemplo, prerrenal solamente, ya con esas horas que corren sin hidratación adecuada, ya se está instaurando algo renal, lo cual empeora mucho la evolución. Bueno, el monitoreo hemodinámico, obviamente, monitoreo de creatinina y diuresis en todos los pacientes, siempre hay que ir rechequeando la dosis según la función con, bueno, lo que decíamos, ¿no? Considerar estudios alternativos si requieren estudios de contraste, y bueno, y valorar estudios invasivos, pero nada, básicamente sería eso, digamos, no es demasiado complejo, pero sí por eso son pacientes que uno tiene que estar un poquito más arriba. Y en el caso de que ya el paciente tenga un fallo renal instaurado, que hay una injuria renal, la podemos clasificar como charlamos, el paso siguiente es el tratamiento, ¿sí? Establecer el tratamiento que necesitamos hacer. El tratamiento se divide en tres grandes patas, perdón, en conservador, complicaciones y terapia de reemplazo renal. El tratamiento conservador es un poco más o menos lo que hacemos generalmente, siempre es un balance de líquidos y electrolitos, de manera regular, de manera seriada, controlando los ingresos, los egresos, y empezar a definir, ¿sí? Cuando un paciente ingresa, a veces no sabemos si se va a alargar orinar y va a ser un poliúrico, que lo vamos a tener que estar corriendo de atrás, o va a estar oligúrico o anúrico. Entonces es muy importante el control de cerquita, digamos. En los oligúricos solemos restringir los líquidos. Esto más o menos, nada, es algo como medio, las necesidades basales, diuresis, pérdidas extrarrenales, eso obviamente uno lo va viendo, pero si está oligúrico hay que estar como controlando un poco eso. Sodio se aportan las necesidades basales, potasio en principio hasta tener creatinina función no se pone. Y en los poliúricos hay que estar también a veces incluso más atentos porque
A veces se complica un poco más porque orinan mucho, hay pacientes por determinadas características que orinan mucho, nuestros pacientes suelen orinar mucho, a veces, no sé, un trasplantado nuestro que es un urópata de base, orinan muchísima cantidad, entonces esos pacientes no hay que restringirlos, al contrario, hay que aportarle lo que orinan, más las pérdidas extrarrenales, bueno, eso ustedes lo que hacen habitualmente y ya lo manejan. Con aporte de sodio, generalmente potasio necesitan, porque como orinan mucho pierden potasio por orina, entonces necesitan aportes. Eh, y después un poco, bueno, los fármacos, como decíamos, los nefrotóxicos hay que tratar de suspenderlos si es posible, y si no, hay que ajustar la dosis al filtrado glomerular estimado. Los diuréticos no se recomiendan de uso de rutina, o sea, no hay una prevención en la injuria renal aguda. A veces se usa de rescate, pero un paciente que está internándose con un fallo renal instaurado por la causa que sea, es muy raro que uno le ponga furosemida y responda a la furosemida. Se puede utilizar de rescate una dosis, probar, muchas veces lo hacemos, pero no es la indicación puntual. Pacientes con hiperpotasemia a veces ayuda si responden a la furo, porque obviamente baja el potasio. Bueno, y bueno, puede ocasionar hipovolemia en caso de que el paciente orine mucho, encima tiene furo, pero por eso, lo mismo que decíamos recién, es muy importante el balance y el control estricto. El tratamiento de las complicaciones, la hipercalemia, la hiponatremia, la acidosis metabólica, inicialmente el tratamiento es igual que en cualquier paciente, ¿sí? Las hipercalemias las tratamos como tratan ustedes hipercalemias en cualquier paciente, métodos de distribución, estabilización de membranas, métodos de eliminación. La hiponatremia, cuando uno define por qué está hiponatrémico el paciente, tratamiento obviamente de la causa es lo indicado. Acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hipocalcemia, el ácido úrico, bueno, y la hipertensión. Eso es como cualquier tratamiento de cualquier paciente. Y las terapias de reemplazo renal, que es como el último estadio de tratamiento, tienen indicaciones puntuales, pacientes anúricos de más de 24 horas sin duda, sobrecargas de volúmenes, hipertensiones no severas que no se tratan con otras causas, acidosis metabólicas persistentes, hipercalemias con alteraciones del electro, con pacientes con convulsiones, coma, toxicidad urémica, bueno, síndrome de lisis tumoral, aumento progresivo de la urea, bueno, ingesta de tóxicos, más raro, pero bueno, también se puede ver. Bueno, ya pacientes que están oligúricos, pero que por ahí no se pueden nutrir, ya son pacientes más de terapia, más complejos de otro motivo, ¿no? Que son las indicaciones de que requieren una terapia de reemplazo renal. En injuria renal aguda serían o la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, que básicamente, bueno, eso yo no les voy a hablar porque van a tener clases de diálisis y hemodiálisis para no ir sobre lo mismo, pero eh, depende sobre todo de la edad del paciente por ahí, de la patología de base. En los más chiquititos solemos usar la peritoneal, la hemodiálisis es en nenes más grandes, pero hay chiquitos que por ahí hay YU que tienen colopatía, no se pueden hacer peritoneal, se hace hemodiálisis. Bueno, eso va a depender un poco sobre todo de la patología del niño. Nada, estas son algunas de las guías, artículos y cosas, y no mucho más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No se te ocurre. Balance y ritmo. Tener el reflejo, sí. Igual hoy en día, por ahí antes era como más difícil. Por ahí urea creatinina antes no se pedía tan de rutina, ahora es como más de rutina. Sí, sale con todo, sale urea creatinina, pero es re importante. Eh, nada.